Hola, yo soy Adriana Albarrán Llamosas y voy a exponerles el tema de estrategias de intervención en psicología de la salud. La evaluación perseguirá un objetivo definido por una serie de factores, tanto el interés que detona la necesidad de investigación, como el enfoque que se le va a dar en cuanto a investigar sobre la salud, que hoy por hoy se conoce menos que el enfoque de conocer sobre la enfermedad en particular, que es hacia donde está enfocada la mayoría de las investigaciones. O bien, va a depender también del nivel al que se busque realizar, que puede ir de lo individual hasta lo comunitario. Pero a pesar de estos factores que pueden encaminar la evaluación en diferentes caminos, se buscan cuatro objetivos principales. Por un lado, conocer o identificar qué es lo que está contribuyendo tanto a que se detone como a que se mantenga una condición de salud o de enfermedad, sobre todo detectando las variables de las que depende. Dos, predecir o buscar cierto grado de predictibilidad de lo que estamos previendo como desorden por las variables que se observan. Tres, de acuerdo al observado o como resultado del estudio de la interacción de las variables identificadas, determinar el camino a seguir en la intervención. Y cuatro, el definir o caracterizar la patología con el fin de que puedan los profesionales hablar un mismo idioma. La evaluación, así como la psicología de la salud, puede tener múltiples aplicaciones y propósitos que pueden ir desde clasificar o diagnosticar la enfermedad o la salud de una persona, definir el tratamiento y rehabilitación, prevenir la enfermedad o promover la salud dependiendo del enfoque que se busque, quizás en temas de salud pública o bien para efectos de investigación, enseñanza, entre otros, y podrá por ello emplear diferentes técnicas de evaluación, como veremos a continuación. Si bien el origen de las pruebas bioquímicas son médicas, ayudan en la evaluación psicológica a proporcionar un nivel objetivo de ciertos niveles bioquímicos que nos ayudan a tener un punto de referencia medible de los efectos de la intervención, además de que nos ayudan a dar visibilidad de la adherencia a los tratamientos de los pacientes. Por otro lado, las pruebas psicofísicas nos permiten tener una visión objetiva de contraste con otras pruebas como los autoinformes. Así también, el lograr un perfil psicofísico de vulnerabilidad a los estímulos específicos nos podrían ayudar a medir los riesgos en la población para efectos preventivos. Sin embargo, su costo es alto y por ello se utilizan de forma puntual. Estas pruebas también nos ayudan a identificar qué tanto impacto se tuvo en la fisiología por motivo de las intervenciones y a conocer la etiología de síntomas que no arrojaría un estudio meramente biomédico. La entrevista es la técnica más versátil y mayormente empleada en la evaluación psicológica. Esto porque puede ir desde lo más estructurado o rígido hasta lo más abierto y se puede llegar a la profundidad que se desee para conocer en relación a la salud aspectos como estilos de vida, actitudes, creencias y en el caso de enfermedades, el conocer los problemas alrededor de la patología y las variables que afectan al paciente. Además de que, bueno, puede ayudar a abrir lazos de confianza. La entrevista permite entonces reunir a través de una fuente primaria información de las conductas del paciente, definir los puntos a los cuales deberá enfocarse en el tratamiento o aspectos que resalten para su estudio, identificar el ambiente alrededor del paciente para efectos de conocer los posibles orígenes del problema y posible tratamiento. También permite observar de forma directa una muestra de las conductas verbales y las no verbales, compartir información sobre su condición y tratamiento, así como reforzar el apoyo social y lazos de confianza que han de apoyar al tratamiento mismo del paciente. Cuestionarios y pruebas psicológicas. Los cuestionarios o las diferentes pruebas que existen en el repertorio general de la psicología pueden ser empleados para efectos de la psicología de la salud, con el fin de validar o buscar determinar la relación entre la personalidad y la propensión a desarrollar ciertas enfermedades. Así entonces, entre las pruebas más empleadas son aquellas de personalidad o inteligencia. Pero se han generado también pruebas más específicas en búsqueda de esta correlación entre personalidad y salud, como son los desarrollados por Milon, por Green y Meager, para conocer los estilos de afrontamiento, por ejemplo, o la que identifica 6 actitudes que originan el estrés, así como las relacionadas con factores de propensión para efectos del tabaquismo, patrones de alimentación, entre muchas otras. La observación directa. Esta es una técnica que por su calidad ecológica o natural es la preferida para observar las conductas desde su ámbito natural, los factores que los desencadenan, el afrontamiento, su frecuencia, duración,
entre otras variables debido al desenvolvimiento del paciente que no es consciente del estudio. En el caso de padecimientos crónicos o dependencias a sustancias, se suele requerir la colaboración de otras personas que conviven con el paciente con el fin de observar también su interacción y para validar la información proporcionada por el paciente. Autoobservación y autorregistro. Esta prueba es la más empleada en específico en la psicología de la salud. Esto debido a la versatilidad y beneficios terapéuticos que tiene para el paciente debido a que apoya a que sea consciente de su conducta y sea responsable de su progreso, lo cual genera también un sentido de humanización del procedimiento, puesto que no hay una intervención agresiva y en el acompañamiento que se hace por parte del profesional de su propio registro se vuelve una técnica inclusiva. Se ejecuta en tres etapas, donde en la primera se enseña al paciente a discriminar entre las conductas a registrar y lo que es de interés o no observar, así como la utilización de los instrumentos de registro y los procedimientos. La principal desventaja de esta técnica es la baja fiabilidad, pues puede haber un subregistro o incumplimiento en el procedimiento, pero que con pruebas bioquímicas o instrumentos de monitoreo o registro puede contrarrestarse. Evaluación ecológica momentánea. Esta prueba busca obtener mediciones en condiciones naturales o contexto cotidiano del paciente a través de la captura del momento exacto en que ocurre el fenómeno y con esto acumular el mayor número de mediciones para dar fiabilidad al contar con una muestra grande que usualmente se liga con un indicador biológico como el pulso, la presión, entre otros. Este tipo de evaluaciones, en la búsqueda de realizarse de forma natural y en el momento, suele apoyarse de mecanismos de registro electrónicos en el que el usuario mismo realiza o confirma la ocurrencia y los síntomas. Las escalas. Otra forma de llevar a cabo una evaluación de la salud es a través de escalas de medición de aspectos que se relacionan con la misma, con el fin de determinar el estado de salud de una persona. Los aspectos que usualmente se miden para representar ese estado de salud son la medición de la calidad de vida, donde se busca representar aspectos como la movilidad, la actividad física y la actividad social como elementos que en su conjunto arrojan un nivel de calidad de vida, de percepción de salud que el individuo tiene sobre sí mismo, de impacto de la enfermedad que lo mide en relación al grado de independencia, estado físico o psicosocial de la persona. El nivel de apoyo social, que sabemos que es un aspecto que influye positivo o negativamente en el proceso del tratamiento y la rehabilitación de las personas que afrontan una enfermedad, o bien que son propensos a alguna enfermedad, y la satisfacción en el cuidado y de conductas saludables, entre otros. Evaluación de los comportamientos de riesgo y del estrés. Los factores que se asocian a la buena o mala condición de salud son los patrones de conducta, como pueden ser el fumar, falta de ejercicio, alimentación desbalanceada en grasas, carbohidratos o exceso de sal, el abuso de sustancias, entre otros. La variante de personalidad que se tenga y se refleja en la forma en que afrontamos nuestra realidad. Los estilos de vida que llevamos y un factor determinante y clave relacionado con la salud es el estrés, cuya medición es fundamental por las afectaciones a la salud que conlleva. El estrés en específico se debe de medir en función de sus elementos con el fin de comprender o evaluar las situaciones o eventos estresantes que provocan respuestas de estrés, que puede ser biológica o conductual, y de aquella forma en que cada persona reacciona o afronta ante el nivel de estrés, donde reconocer estos elementos y ser conscientes a través de autoinformes, por ejemplo, se puede buscar modificar la forma en la que se percibe el estrés y se reacciona ante él para evitar los impactos biológicos que genera y aquello que lo detona. Usualmente el estrés tiene fuentes de tipo laboral, familiar y por eventos fuera del control de las personas, pero sobre todo por su personalidad, que los lleva a tener diferentes niveles de percepción y de afrontamiento. Evaluación de programas. Una vez que implementamos una intervención o un programa de salud, va a ser muy importante que evaluemos los efectos, resultados y los objetivos que tuvimos de este programa en función del costo-beneficio y de la eficacia en comparación de otras estrategias que estemos aplicando. Suele llevarse a cabo a través de índices o de medidas que reflejen qué tanto se modificó aquel comportamiento que estaba generando el problema, si fue esperado esta modificación del comportamiento y también las de carácter biomédico o epidemiológico.
En la psicología de la salud, al igual que en la psicología en general, hay algunas dudas respecto a la fiabilidad y validez que se puede obtener de las evaluaciones. Sin embargo, en específico para psicología de la salud, se han logrado tener algunas técnicas para lograr tener esta fiabilidad y validez, como pueden ser el acuerdo entre observadores, las medidas repetidas en cuestionarios, por ejemplo, las pruebas psicofisiológicas de contraste, aunque tampoco hay que depender demasiado de ellas, puesto que existen ciertos factores que pueden influenciar, como lo es la reactividad a la medida, ¿no? Que por las variables personales del individuo o del paciente puedan llegar a haber una variación por consumo de sustancias, por la misma edad o sexo, entre otras. Las características propias del evaluador que pueden llegar a influir, los cambios en la reactividad fisiológica, puesto que también puede variar de un momento a otro esas características de la persona en el momento. Los factores demográficos, puesto que también las condiciones ambientales, como pueden ser humedad o temperatura, incluso pueden variar también. Por lo que es importante, bueno, no depender únicamente de este tipo de pruebas. Sin embargo, bueno, también apoya, por ejemplo, el tener consistencia intracuestionario entre los ítems que estamos nosotros aplicando. Áreas de aplicación y niveles de intervención. Las dos áreas de aplicación de la psicología de la salud son, por un lado, la salud misma y, por otro, la enfermedad, cada uno con diferentes niveles de intervención, dependiendo del contexto en que actuemos. Ambas pueden buscar intervenir, pero el objetivo difiere, pues en la salud, por ejemplo, se busca, por un lado, mantener o preservar la salud misma, prevenir la pérdida de la salud o, en general, pues el buscar tener una vida más saludable. Mientras tanto, en la enfermedad se tienen dos fines que son, por un lado, de forma directa con el paciente, que es el buscar restaurar su salud. Por otro lado, mantenerla en el caso de las enfermedades crónicas, por ejemplo, para retrasar un avance o para no empeorar la salud. Y esto se logra enfocándose en dos temas, que es por un lado el afrontamiento, que es el cómo lidiamos con el padecimiento de la mejor manera, para evitar un efecto negativo por ansiedad o estrés, que sería adicional a la enfermedad misma o una depresión, o bien para asegurar una adherencia a los tratamientos y el control de la enfermedad. Intervención en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Aquí el punto muy importante es el conocer la diferencia entre la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. La diferencia está en que la promoción de la salud busca mantener o adquirir hábitos saludables, mientras que la prevención de la enfermedad lo que busca es modificar las conductas de riesgo que ya están presentes y que pueden derivar en una enfermedad. La diferencia también está en que la promoción de la salud se dirige a la población en general, mientras que la prevención de la enfermedad se enfoca específicamente en esos grupos de riesgo que se detecta pueden llegar a desarrollar esa enfermedad. La promoción de la salud puede tener acciones de política de salud, acciones individuales y colectivas. Hay diferentes niveles de intervención que son estas. Acciones institucionales o incluso acciones o actuaciones políticas que pueden apoyar a que podamos eh, promover de mejor manera la salud. Por otro lado, la prevención de la enfermedad se tiene más un enfoque ambiental o enfoque a situaciones de alto riesgo. Barreras para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Evidentemente, siempre vamos a tener barreras para poder nosotros realizar una intervención. Pueden ser desde tipo material, que puede ser simplemente contar con los recursos suficientes, formativo en cuanto a tener todos los conocimientos en todos los temas que estamos abordando, social en cuanto a que sea aceptada o no, o cómo se reciba esa intervención, psicológico, donde definitivo pueden entrar en choque con algunas formas de pensar o el aceptar, digamos, el que se es propenso, ¿no? Todos los modelos que hemos visto. Incluso desde el mismo punto de vista profesional, en cuanto a cuando vienen grupos con diferentes técnicas para intervenir o con nuevas ideas, que de pronto haya ese choque de ideas nuevas y anteriores que no permitan el avance.
O bien el paciente mismo, que siempre es la principal barrera que nos toca enfrentarnos. Niveles de intervención. Estos hacen referencia a quién irá enfocada la intervención. Puede ser desde el individual, para que una persona adquiera las conductas saludables, realice o modifique sus hábitos para mantenerse saludable, o bien reduzca sus comportamientos de riesgo y pueda entonces evitar desarrollar alguna enfermedad, o bien a niveles más complejos como parejas, ¿no? Por ejemplo, si en la pareja alguno de los dos está afrontando una enfermedad, se puede intervenir a la pareja para que sepan cómo lidiar con la misma. O bien también puede ser en familias, cuando existe algún miembro que tiene alguna enfermedad, para que sepan cómo interactuar o cuál va a ser la nueva dinámica y la puedan afrontar correctamente y apoyar a la rehabilitación o la mejora o control de la enfermedad del el miembro de la familia que esté enfermo. O bien, bueno, podemos brincar a un nivel más colectivo, que es hacia donde normalmente la intervención de la salud se realiza a nivel poblacional o en grandes grupos. En conclusión, así como en la psicología en general, en la psicología de la salud, debemos de llevar a cabo una evaluación para poder enfocar la intervención o los esfuerzos que vamos a llevar a cabo en los factores tanto para la promoción de la salud como para la prevención de la enfermedad. De igual forma, vamos a requerir el tener una fiabilidad y una validez que le den sustento a nuestra medición, pues es la base de la intervención que vamos a llevar a cabo. Para ello también es crítico o es muy importante el tener una buena selección del instrumento que vamos a utilizar y que debe de estar enfocado o tenemos que tener claro cuál es el área de aplicación, cuáles son las barreras que podemos llegar a presentar y sobre todo, bueno, adaptado al nivel de intervención que estamos buscando ejecutar.